En los últimos días hemos estado tocando algunos temas que aparentemente no están tan relacionados con la escatología, pero lo están, y creo que ha quedado claro. Por ejemplo, la relación entre Israel y Iglesia. Cómo los dispensacionalistas separan y hablan de dos pueblos, Israel y la Iglesia, y hemos visto cómo la Iglesia es el Israel espiritual, y cómo todas las promesas y todas las profecías que había dado el Señor en el Antiguo Testamento se cumplen en la Iglesia. No tienen que cumplirse en Israel, sino que se están cumpliendo y se cumplirán en la Iglesia, en el verdadero Israel de Dios. Esto es fundamental, muy importante para poder establecer una hermenéutica correcta en cuanto al tema de escatología y de profecía que hemos estado viendo. La relación que tiene la Iglesia con la profecía del Antiguo Testamento. Y cómo no debemos de poner esa separación con el pueblo de Israel que ponen los dispensacionalistas. Otro tema que estuvimos viendo, también relacionado con la hermenéutica, pero fundamental para cualquier cuestión de escatología que estamos considerando, es la manera en que tenemos que interpretar la profecía. La profecía, tanto del Antiguo Testamento como la profecía en el Nuevo Testamento, deben de ser interpretadas no de una manera literalista enfáticamente, sino que debemos interpretarla simbólicamente. Es un género muy concreto, lleno de símbolos, y vimos cómo los apóstoles mismos seguían este tipo de hermenéutica. Ellos cogían textos del Antiguo Testamento y lo interpretaban simbólicamente. Vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver otro tema también relacionado con la hermenéutica, que es muy importante también. Podríamos decir que las tres bases que tiene el dispensacionalismo, estamos tocando el dispensacionalismo como punto de referencia de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque la escatología hoy en día está totalmente invadida por este tipo de visión. Entonces, para el dispensacionalismo, decía, hay tres bases, tres patas de este taburete en el que está asentado. La primera base que vimos es la relación Iglesia-Israel. Ellos diferencian de una manera enfática, es una característica imprescindible para ellos separar Israel e Iglesia como ellos lo hacen. Son dos pueblos de Dios distintos. Otra característica primordial, otra pata de este taburete, es la interpretación literalista de la profecía. Y la otra es el concepto de dispensaciones. Ellos ven que hay dispensaciones en la Biblia. Bueno, todo el mundo, todos los cristianos creen que existen dispensaciones, de que hay dispensaciones, pero la manera en que ellos lo tratan es tal que es como que separan, incluso ponen en contra partes, tiempos de la historia de la salvación unas con otras. Los están enfrentando continuamente. De ahí el nombre de dispensacionalismo. No es que no crean que haya unidad en la Biblia, pero enfatizan el concepto de separación, enfatizan el concepto de diferencia entre las distintas dispensaciones. Y de ahí surgen, esta en realidad es la esencia, de ahí surge toda su visión de la escatología, de profecía, separación entre Israel y la Iglesia, y todo el mare magnum que ellos lo sacan principalmente de este concepto. Frente a esto está la teología del pacto. No podéis imaginar hasta qué punto me ha bendecido a mí personalmente la teología del pacto. Es que me ha dado una visión, y a cualquier reformado que cree en la teología del pacto le da una bendición, una visión de la historia de la salvación maravillosa. La teología del pacto hace todo lo contrario, enfatiza la unidad a lo largo de la historia de la salvación. Vamos a ver un poco esto en esta tarde. Vamos a ir al libro de Hebreos para partir de algunas palabras que se van a repetir en un pequeño texto que vamos a considerar. Bueno, lo vamos a ver por encima. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos es un libro muy importante en el Nuevo Testamento,
mucho más importante de lo que a veces se le da importancia. ¿Por qué? Porque es un libro clave para entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un libro pivote entre las dos dispensaciones. Pues en Hebreos 9, en el versículo 10, fijaos la palabra que se utiliza ahí, se habla de símbolo, hablando del lugar santísimo, hablando del tabernáculo, algunas cuestiones que ha dicho antes, dice en el versículo 9:9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, símbolo. En el versículo 9:24 utiliza una palabra parecida a nuestra Reina Valera, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Figura. En el original se utiliza la palabra tipo, antitipo. No entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. En el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hemos estado hablando, hemos estado escuchando durante este tiempo sobre el sacerdocio de Cristo. Pues ya el Antiguo Testamento hablaba de estas realidades que hemos estado escuchando, pero en figura, en tipo, en símbolo. Y luego en el versículo 10:1, fijaos que dice algo muy similar también, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, la ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la revelación dada anteriormente de Cristo, no tenía la realidad, porque todavía no había llegado Cristo. Tenía la sombra, tenía la imagen, tenía el tipo. Ahora, cuando leemos esto en la Escritura, y esto se enfatiza en el libro de Hebreos y se explican algunos de estos símbolos, estamos viendo una de las claves más importantes que podemos tener, en primer lugar, para ver a Cristo en toda la Escritura. Para ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, es una gran bendición. Me maravilla poder decir esto, porque, fíjate, no estamos hablando en este momento de escatología, pero ver a Cristo en toda la Escritura, ver a Cristo en el Antiguo Testamento, en todas las páginas de la Palabra de Dios, eso es una bendición. Eso es una gran gloria. Eso es un aliento y una fortaleza y un alimento para nuestra fe maravilloso. Cuando nosotros leemos en las páginas del Antiguo Testamento acerca del Cordero, estamos escuchando de Cristo. Cuando nosotros escuchamos algunos sucesos, eventos relacionados con personajes como Isaac, como José, aunque el Nuevo Testamento no lo corrobora esto, pero es evidente. Cuando en las Escrituras hablan de Moisés y de otros personajes, estamos viendo a Cristo, estamos escuchando a Cristo y se está tipificando, se está mostrando simbólicamente mediante algunos aspectos de su vida, mediante algunos eventos y algunas características a Cristo. En las vestiduras del sacerdote, ahí se habla de Cristo, de su carácter. Cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, cuando pasaba por el velo, todos sus movimientos nos hablan de Cristo, de su obra. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y depositaba la sangre del Cordero encima del propiciatorio, estaba hablando de Cristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Y fíjate, aunque todo lo demás que vaya a decir ahora solamente dijera esto, ya me parece una gran gloria que nosotros vayamos a la Escritura y veamos a Cristo, que lo veamos. Recuerdo un día que estaba hablando en una iglesia sobre cómo a partir del Antiguo Testamento podíamos predicar el Evangelio y podíamos predicar a Cristo. Tenéis que ver las caras que había ahí delante, las caras que algunos ponían, ¿no? Porque normalmente muchos cristianos no ven esto y no ven el Evangelio en el Antiguo Testamento. De hecho, aunque es verdad que el dispensacionalista ve estas sombras igual que nosotros y ve a Cristo también en el Antiguo Testamento, sin embargo, ellos dicen que en cada dispensación Dios pone una prueba distinta para cada tiempo. Y algunos llegan a decir lo que es una afirmación herética.
Y es que algunos afirman que los santos del Antiguo Testamento se salvaban por la ley, por la obediencia a la ley. Esto es herético. Lo que sí es normal es escuchar que el dispensacionalismo dice que en el Antiguo Testamento se salvaban por fe, no por fe en Cristo, sino por fe. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. No, nadie puede ser salvo, sino por Cristo. No puede haber otro camino de salvación, sino Cristo. No hay otro intermediario, ni otro medio de salvación, sino Cristo. No existe. No existe hoy en día y no ha existido nunca. ¿En quién creía Moisés? ¿Por quién sufrió Moisés? En Hebreos 11 nos dice que fue por Cristo, que Él escogió, dice literalmente en el versículo 25 de Hebreos 11, 25, que Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Él se gozó de que había de ver mi día, dijo Cristo. Lo esperó y se gozó. ¿Por qué? Porque todas las promesas que se dieron a Abraham, toda la esperanza y toda la fe que ellos tenían, estaba depositada en Cristo, que todavía no había llegado. Ellos miraban al Cristo hacia adelante y nosotros, como se suele decir, miramos también a Cristo, pero hacia atrás. Pero nos salvamos únicamente en Cristo. ¿Qué es lo que hacían los profetas y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento sino inquirir para ver qué persona y qué tiempo? Nos dice las Escrituras en la epístola de Pedro. ¿Qué persona y qué Cristo? ¿Qué pasaba con aquel que estaba prometido a las Escrituras? Ellos esperaban al Mesías, y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, en este hombre Simeón que tenía una fe y que estaba tenía una esperanza espiritual viva en el Mesías prometido. Así que ellos creyeron en Cristo y nosotros tenemos que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Es esto muy, muy, muy importante. Esto es una cosa que provee y que establece de una manera enfática la teología del pacto. Hay una segunda cosa muy importante que nos da este asunto de las sombras del Antiguo Testamento, este asunto de las figuras y de los símbolos del Antiguo Testamento, y es que nos provee, no únicamente esto, sino nos provee también una base, un argumento muy importante para establecer esa relación de unidad entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Bueno, hay diferencias, pero es la misma verdad. Es el mismo Dios. Es el mismo plan de salvación. La misma redención. El mismo Cristo. La misma verdad que se nos proclama. He escuchado a cristianos evangélicos en ignorancia increíble hablar del Dios del Antiguo Testamento. ¿No habéis escuchado alguna vez de algunos que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento cómo era? Pero el Dios del Nuevo Testamento ya es muy misericordioso, perdonador. ¡Qué ignorancia más grande! Ni siquiera tienen que ser dispensacionalistas para decir esto. Hay cierta inclinación en mucha gente para ver este contraste, este abismo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Marción, por ejemplo, que fue uno de los herejes más antiguos, primeros, con los que tuvo que batallar la Iglesia cristiana, era de este tipo. Él establecía una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, entre las epístolas de Pablo y la ley. Establecía esa diferencia de una manera tan fuerte que hizo su propio canon y prácticamente tenía solamente las epístolas de Pablo o algunas epístolas de Pablo, y llegó a enseñar unas barbaridades increíbles. El dispensacionalista no es de este tipo de error. Sin embargo, cae en este problema, y es establecer choque, es establecer contraste cuando debería enfatizar la unidad.
la unidad entre las distintas dispensaciones y la unidad entre los distintos pactos. Es verdad que ha habido distintos pactos a lo largo de la historia de la salvación en la Biblia. Vemos el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Moisés, el nuevo pacto, pero en esencia es el mismo pacto que va progresando, va manifestándose y va desarrollándose hasta su cumplimiento final con Cristo. ¿Qué es el nuevo pacto? Sino el antiguo pacto, la ley, escrita en nuestros corazones. No es otra cosa, sino es la misma esencia que se nos transmite en el antiguo pacto, pero escrita en nuestros corazones. ¿Qué es el antiguo pacto al pacto con el pacto mosaico en relación con el pacto de Abraham? Es que lo invalida la promesa. Dice la palabra de Dios que no, en ninguna manera, sino que la complementa y le añade por causa del pecado, pero no la anula. Son complementarios. La palabra de Dios es una revelación progresiva que va increciendo, pero no va negando o contradiciendo lo anterior. Así que las sombras nos muestran que la misma realidad se da en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Solamente que en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en promesa, lo vamos a encontrar en símbolo, lo vamos a encontrar en sombra, y en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en cumplimiento, en la realidad que es Cristo, en el cumplimiento de esa promesa que había sido dada anteriormente. Dice en Hebreos 11, hablando de los hombres de Dios, de los hombres de fe, dice que por la fe alcanzaron, hicieron, sufrieron. Dice que en el versículo 13, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Daos cuenta, es la misma esencia, es lo mismo, pero ellos lo miraban de lejos, ellos estaban esperando en lo mismo en que nosotros creemos, pero desde la distancia, todavía sin que esto hubiera tenido lugar. Dice en el versículo 39 lo mismo: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, ellos estaban todavía atrás, Cristo todavía no había venido. Y sin embargo dice a continuación: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este es uno de los énfasis del libro de Hebreos muy importante. Si nosotros buscamos una palabra que se repite en el libro de Hebreos, pero continuamente, enfáticamente, es esta: mejor, aún más, superior. Lo que está haciendo el autor del libro de Hebreos es hablar a cristianos de ascendencia hebrea, que como todos sabemos muy bien, estaban a punto de abandonar la congregación cristiana, la iglesia cristiana, y volverse otra vez al templo. Les está diciendo: mirad, tenemos una revelación superior. Eso es lo que dice. Si vamos a Hebreos 1, no lo leemos, pero fijaos que desde el versículo 1, nada más empezar, ya empieza con esta superioridad de lo nuevo respecto a lo antiguo. La superioridad de la revelación nueva que ha sido dada en Cristo frente a la revelación antigua. El resultado, una salvación tan grande. Así que la advertencia es: cuidado a dónde vais y cuidado a lo que hacéis, porque se nos ha dado una gran revelación y una gran salvación superior a la revelación que se les dio a ellos. Luego, a continuación, si miráis a continuación, veis como Cristo es no solamente superior a los ángeles que dieron esta revelación, sino que es superior a Leví, es superior a Aarón, es superior a Moisés, es superior a Melquisedec, es superior, y así continúa el libro de Hebreos para mostrar lo que se nos ha dado. Hay una relación de unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero esta relación
y esto lo muestra también las sombras, es una relación de menos a más. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaban las sombras y en el Nuevo Testamento está la realidad. Porque en el Antiguo Testamento estaban las promesas y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Así que tenemos un pacto mejor, tenemos un sacerdote mejor, tenemos mucho más de lo que ellos recibieron, se nos ha dado mucho más. Así que ¿a dónde vais? Si vosotros volvéis para atrás, estáis pisoteando la sangre de Cristo. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos a cristianos de los que él está persuadido que eran salvos, está persuadido de ello, pero les amonesta, les amenaza ante la grave situación y el grave peligro en el que ellos estaban. Así que hay una relación, y esto lo muestran las sombras, los símbolos. Hay una relación de unidad, pero hay una relación también de menos a más. El Nuevo Testamento es superior en un sentido. En el sentido de que la revelación está más clara, en que en el Nuevo Testamento tenemos el clímax de la revelación, la culminación de la revelación dada. El Antiguo Testamento es importantísimo porque está la base, está la esencia desde la que se va a construir todo, es muy importante, pero el Nuevo Testamento es fundamental porque ahí tenemos el cumplimiento de todo. Y es importante entonces que vayamos al Nuevo Testamento para ver cómo los apóstoles, ellos entendían esa relación y cómo ellos entendían ese cumplimiento y cómo ellos interpretaban esas profecías dadas en el Antiguo Testamento. Todo esto, los dispensacionalistas lo pisotean. Claro que ellos creen en la revelación progresiva, claro que ellos creen en la unidad de las Escrituras, pero su sistema dispensacionalista, su visión de la historia de la salvación, lo contradice de una manera absoluta. Y llegan a decir cosas como que no existe, ya lo hemos escuchado, no existe ninguna profecía en el Antiguo Testamento para la Iglesia. La Iglesia es un misterio y es un paréntesis. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que cumplirse en Israel. Como todavía no se han cumplido, se tienen que cumplir en el futuro. Como se van a cumplir en el futuro, empiezan a elucubrar todo lo que ellos elucubran. Cuando mucho de ello ya se ha cumplido en la Iglesia y se tiene que seguir cumpliendo en la Iglesia de la manera que entendemos que interpretan los apóstoles. Fijaos hasta qué punto llegan en su interpretación, que llegan a decir cosas como que Israel tiene promesas y tiene una herencia terrenal. Las promesas y la salvación para Israel es terrenal y para la Iglesia celestial, espiritual. Pero en base a lo que estamos diciendo, tenemos que establecer una cosa importantísima, y es que solamente hay un plan redentivo, que ese plan redentivo es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y que Israel o los judíos que puedan salvarse no se pueden salvar sino de la misma manera en que un gentil llega a ser cristiano a través de Cristo. No existe otra manera. Así que ellos llegan a decir cosas como que antes, sí, estaba el Espíritu Santo, pero viene en Pentecostés. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dicen que pues ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Antes estaba sobre los creyentes judíos, sobre los santos del Antiguo Testamento, pero ahora está en nosotros. Tratan de establecer un contraste, una diferencia en todos los temas que ellos tocan en su relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. La diferencia en el día de Pentecostés, como con todas las cosas, debemos entenderlo en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a el grado, en cuanto a su progresión, pero no en cuanto a su naturaleza. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento necesitaban ser regenerados. Si ellos no eran regenerados, no podían entrar en el reino de Dios. Es una verdad que debía conocer Nicodemo, siendo maestro de Israel. En el Antiguo Testamento, ellos necesitaban tener morando, no solamente sobre ellos, sino morando, lo cual niegan los dispensacionalistas, el Espíritu Santo en ellos, porque si no,
¿Qué salvación es esta? Los santos del Antiguo Testamento necesitaban creer en Cristo a través de las figuras, de las promesas y de la revelación que ellos tenían. Porque si no, no podían realmente ser salvos. Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Ellos establecen que en el Antiguo Testamento los pecados no eran perdonados, eran cubiertos. Y dicen que cubiertos no es perdonados. Los pecados en el Antiguo Testamento eran perdonados. Eran perdonados en base al sacrificio que Cristo haría en el futuro. De la misma manera que nuestros pecados son perdonados en el presente, mirando a la cruz hacia el pasado. Así que esto continuamente se está haciendo, rompiendo esta unidad básica de las Escrituras. Así que, teología del pacto. Este es un tema importante para examinar, para estudiar, para meditar. La teología del pacto enfatiza la unidad básica de toda la Escritura. A Cristo en toda la Escritura. Un hilo conductivo desde el principio hasta el final, que es que Dios ha establecido un pacto de gracia con su pueblo y a través de Cristo. Esto es fundamental. Una relación de unidad que nos muestra que la profecía del Antiguo Testamento, que las sombras del Antiguo Testamento y que todo lo que se dice en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Se cumple en el Nuevo Testamento y de la manera que lo interpretan los apóstoles y no de la manera que lo interpretaban los judaizantes, no de la manera que lo interpretan los dispensacionalistas de hoy en día. Temas trascendentales porque en realidad, aunque esto es abstracto, en realidad nuestra mirada de la Escritura va a depender de las gafas con las que estamos mirando todo. Para un dispensacionalista que está ya enseñado para ver las cosas como las ve, no puede verlo de otra manera sino poniéndose sus gafas dispensacionalistas. Dice, pero ¿cómo puedes ver todo de color azul? Porque tiene las gafas de color azul. ¿Cómo puedes verlo todo de color morado si es todo luminoso? Es un día porque tiene las gafas de color morado. Nosotros necesitamos ver las Escrituras de la manera en que vemos que es correcto, viendo esa unidad, ese hilo conductor que lo unifica todo, que le da una dimensión de maravillosa obra perfecta realizada por el Señor. Esto quizá es uno de los temas más benditos que pueda haber porque ves la perfección de la palabra de Dios, su unidad, cómo todo encaja, cómo todo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Israel, Iglesia, profecía, cumplimiento en Cristo, todo encaja de una manera maravillosa. Que el Señor nos ayude a ver a Cristo en toda la Escritura.